Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo y metidos en este tema tan hermoso que es cuerpo, alma y espíritu. Y hoy vamos a enfatizar el espíritu. Por eso es que estamos creciendo, por eso estamos procurando crecer en el espíritu, leyendo la palabra, orando, ayunando, metidos con Dios, porque queremos ver el reino de Dios más que el reino de los hombres, más que el mundo físico. La mayoría de las personas están acá, mirando el mundo físico y en forma física determinando ese mundo imaginario casi completamente. Por eso el Señor nos recomienda en su palabra en Efesios 4:17, nos dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Nos está diciendo a los que vamos a procurar meternos más en el reino de Dios, más que en el mundo terrenal. Y dice que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Eso significa, los gentiles normalmente, la gente que no le interesa a Dios, están metidos acá. Vaya, al cuerpo le dan una importancia y tiene su importancia, pero se van a hacer ejercicio, un montón de gastos para que el cuerpo quede, pero del uno, ¿verdad? Y con eso se sienten inmejorables. Algunos, como la propia alma en griego se llama psique, que se meten a la psicología y comienzan a buscar el mundo psicológico. Y a base de eso toman sus decisiones y en base al cuerpo de su mundo imaginario. Y también el Señor nos advierte en Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, si nos quedamos en una cuestión del alma y nos metemos al psique, a la filosofía, a la psicología, pues vamos a tomar decisiones que muchas veces no van a ir conforme al corazón de Dios, sino a los malos pensamientos. Lo que ahora Dios en su intención es que cambiemos este mundo que se basa y para formar este mundo de la imaginación, que ahora nos vayamos a este mundo, que es el reino de Dios, el mundo espiritual. Porque si nos vamos al mundo espiritual, vamos a comprender lo que es eterno, no lo que es terrenal, animal, y por un periodo pequeño, a lo mejor 100 años, máximo 80, 60, depende de cada vida. Pero este mundo es irreal. El mundo real, eterno y que va a perdurar por la eternidad para siempre, es el reino de Dios, es el mundo espiritual. Y por eso Dios nos dice ahora y nos recomienda que debemos de profundizar en lo espiritual, meternos en los dones, meternos en los frutos, a desarrollarlos, a comenzar a movernos en ellos para entonces comprender mucho mayor todo lo que está sucediendo y poder inclusive participar con el poder del Espíritu en cambiar toda esta realidad en base a la realidad de Dios. Y este mundo espiritual nosotros lo debemos de entender en el Espíritu. Este mundo espiritual no lo van a comprender. Una psicología va a tratar de interpretar el reino de Dios y va a generar filosofías, doctrinas, teologías, pero no lo va a interpretar bien. Y además se generan religiones que nada tienen que ver con la realidad del espíritu. Conclusiones que nada tienen que ver porque lo ven y lo analizan a nivel alma. O se van a querer verlo a través del cuerpo y el cuerpo sencillamente no ve el mundo espiritual. Para él no existe. Por lo mismo, Dios nos invita a que debemos nosotros ser espirituales para que, como dice en 1 Corintios 2:13, podamos acomodar lo espiritual con lo espiritual. O sea, es imposible tratar de acomodar el alma al espíritu. Van a ser puras doctrinas raras. O poder acomodar el cuerpo al espíritu. No es como juntar el agua con el aceite. No es posible. Tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual de Dios. Por eso, primero debes de nacer en el espíritu y hacer crecer todo lo del Espíritu en ti, a través de la palabra, a través de oír prédicas, a través de participar en una iglesia, a través de estar orando, a través del ayuno. Podemos ir creciendo en el Espíritu y entonces vamos a poder acomodar lo espiritual con lo espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal, el hombre que nada más se ve
en el cuerpo, en el alma, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las va a ver. Y si inclusive se las quieres explicar y te van a decir, no, eres un fanático. No, lo que pasa es que te convirtieron, eres un aleluya. Tú ya estás convertido a una cosa que es muy rara. Claro que es muy rara porque no va con lo que la humanidad normalmente se mueve. Claro que es totalmente distinta porque no tiene que ver con el psique, ni tiene que ver con la forma corporal, sino tiene que ver con otro mundo, con otro reino que no pueden ver. Por lo mismo no nos van a entender por más que se los queramos explicar. Necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer del Espíritu, que Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios Padre se les presente en forma sobrenatural y se despierten a este mundo tan increíble que es el del reino de Dios. Dice, porque les son locura. Y te dicen loco, obviamente, para él son locura. Tú comienzas a hablarles de las sanidades milagrosas, de la participación de Dios en el cambio de un joven drogadicto, de la liberación de una persona que estaba esclavizada por un espíritu inmundo que se le había metido y lo hacía hacer otra persona. Te van a decir, estás loco, Alberto, estás loca, Verónica. No, esas cosas no existen. Claro, te las trato de explicar. Aún te pongo videos, por eso en el foro Conecta a Dios pues tenemos cientos de videos con testimonios de cientos de personas de liberación, de sanidad milagrosa, porque procuramos romper tu concepto humano y meterte a lo espiritual. Te estamos buscando que realmente busques más de Dios. Y dice, y no las puede entender porque han de examinarse, en otras versiones dice, discernirse espiritualmente. Por lo mismo, ahora en el foro estamos procurando que crezcamos en todos estos dones del Espíritu. Imagínense qué padre que ahora tenemos supuestamente una realidad humana y de repente aquí lo hemos vivido y nos dicen, él va a sanar o ella va a sanar del cáncer porque el Señor me ha dicho esto y esto y esto y esto, solamente tiene que perdonar. Y de repente el mundo del reino de Dios nos da claves para poder lograr nuestra sanidad o lograr el cambio sobrenatural. ¿Por qué llamo sobrenatural? Porque no es natural. Lo natural es esto, pero el reino de Dios está sobre esto. Y por lo mismo nos trae profecía, nos trae palabra de ciencia. Hay personas que de repente me duele esto, ¿qué es? No sé qué sea. Y de repente en el grupo comenzamos a ver espiritualmente ¿dónde está el mal? ¿Qué es el problema? ¿Tienes un tumor aquí? ¿Tienes un desperfecto acá? Porque el Espíritu nos lo dice. Al principio, inclusive en el foro, secuestraron a una persona que llegó al foro, venía muy afligida porque le secuestraron a su hija. Y de repente en el foro la comenzaron a ver, dice, está viva. Y la comenzaron a ver, está en un sótano. Y la comenzaron a ver, pero en esta semana va a ser liberada porque van a tener miedo de Dios. Y en esa semana fue liberada y estuvo en un sótano y fue secuestrada. Entonces, ¿cómo fue que sabían? El mundo decía que estaba secuestrada, no sabían, estaban a punto de cometer sus padres una cosa loca porque estaban desesperados, se la habían llevado para trata de blancas y no querían saber que la estaban usando en eso. Pero el reino de Dios, a través de sus hijos, vino con palabra de ciencia diciéndole, está viva, no está muerta para empezar, está en un sótano, va a ser liberada. La palabra de sabiduría les comenzó a decir, pero ustedes tienen que hacer estos cambios, tienen que hacer estas modificaciones. La profecía le comenzó a dar más información. No nada más la información que reciben del mundo, sino ahora del mundo espiritual recibimos información. Por eso lo importante de crecer en el Espíritu, lo importante de desarrollar los dones y los frutos del Espíritu, porque los frutos también intervienen. Cuando acá estamos enojados y queremos hacer el fruto del Espíritu, dice, ten paciencia, ama, ten templanza. Y todos esos frutos hacen que entonces actuemos diferente, veamos la situación diferente y actuemos diferente porque ahora tenemos frutos del Espíritu que nos permiten, a pesar de que mi temperamento es sumamente colérico, controlarme. Y entonces las consecuencias, pues te renuncio, ahí te ves. Eso no lo haces porque ahora estás en el Espíritu. Pues voy a golpear al vecino, le voy a mostrar quién soy yo.
el espíritu te controla. Ahora mi esposa la voy a abandonar. Ahora ya no quiero saber nada de ella, no quiero saber nada de mis hijos y me voy a huir de... El espíritu te controla. Y ahora toda tu vida, toda tu persona, todo cuerpo, alma y espíritu le hacen caso al reino de Dios. Y ya no le hacen caso al reino físico, al mundo físico, sino que ahora hay un contrapeso para ello y ahora acomodamos lo espiritual a lo espiritual y nos acomodamos. Y ahora el que manda no es de este lado, ahora el que manda es el que está en este lado. Y la percepción que está en medio de los tres, que es lo que lo une, cambia totalmente, es distinta, porque ahora percibimos conforme al reino de Dios nos da aviso. Así es que, familia, sigamos creciendo en el espíritu, en los dones y frutos, para que cada vez más esta sea mayor nuestra realidad que esta. Y el mundo de la imaginación no nazca en base al mundo físico, sino nazca en base al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué necesario es crecer en el espíritu! Y que todos los días podamos hacer un contacto diario, permanente con el Espíritu Santo. Es la única manera de vivir en estos tiempos. En este final del 2022, ¿qué tan clave es que tú reflexiones qué tanto has crecido en tu ser espiritual? ¿Qué tanto ves que tu ser espiritual es gobernado? Porque ahora mis pensamientos ya no están gobernados por los pensamientos de este mundo, que mi corazón está sumergido en su corazón, que soy de aquellos que entienden lo que habla, derribo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevo cautivo a la obediencia, al temor, al amor de Cristo Jesús, que yo mismo avivo, como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida y ciñe los lomos de tu entendimiento. Mantente firme sin fluctuar en esto que es la profesión de nuestra esperanza, a la cual fuimos llamados antes de la fundación del mundo para ser uno eternamente con Cristo Jesús. Que la buena batalla de la fe que estamos enfrentando nos avive para echar mano de la vida eterna, de la vida que es para siempre, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho lo bueno, habiendo acabado la carrera, habiendo caminado en la profesión delante de muchos testigos. Y esos testigos están aquí. Qué impactante, amado, que tú y yo podamos seguir añadiendo. Esfuércese ahora en seguir el amor. Ambicionen los dones del Espíritu Santo, sobre todo la profecía, el discernimiento, las lenguas con las cuales ustedes ahora hablan a Dios y ya no a los hombres, para que ahora el Santo Espíritu de Dios habite en ustedes. Ustedes profetícense los unos a los otros y edifíquense en el amor, animándose y consolándose, llenándose permanentemente de las promesas del cielo. Hablen en lenguas, hablen todo el tiempo en el Espíritu,
crezcan en su santísima fe, como lo dice Judas 20. ¿Cómo? Edificándose, orando todo tiempo en el Espíritu Santo, porque como dice Romanos, no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo, amado, intercede por nosotros con esos gemidos del cielo y hace que hagamos la perfecta voluntad de Dios y nos llena para que ahora todo lo que somos hable lo que Dios es, y todo lo que vivimos profetice que hay un Dios vivo, y todo lo que en Él vivimos, nos movemos y somos, anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que entregó su vida para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo veamos que Él viene pronto, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos arrebatados y seremos totalmente llevados al encuentro del amado en la gloria. ¿Será en este tiempo? ¿Será el 2023? Anhelemos el encuentro con el amado del cielo. Anhelemos las vestiduras blancas. Seamos vírgenes, vírgenes sensatas que están aguardando la venida del novio, que están deseando únicamente ser seres espirituales, que son gobernados y dirigidos por una voluntad más alta, por un deseo más alto, siendo revestidos día y noche por el poder del Espíritu, amando lo sobrenatural, queriendo ver que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y que tú soplas espíritu y das vida a todo aquel que sufre, liberas de toda enfermedad, liberas de toda opresión y hace, Señor, que en ti, Señor, veamos que somos sanos, que somos libres y que la salvación tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Amén.